Bueno, hola. Vamos con administración pública. Habíamos dejado hace mucho y habíamos visto burocracia en su momento. Yo voy a tratar del día de hoy subir el libro clásico de burocracia de Max Weber. Pero en realidad es para que lo tengan, para que además como está online lo pude conseguir, así lo tienen. Es un clásico, si lo pueden poner en una nube, algo de eso, fenómeno. Si al que le guste, le interesa la materia, puede profundizar un poco. Bueno, vimos la característica de la burocracia, vimos las críticas a la burocracia, hicimos la salvedad de que la burocracia en un momento ya resultó obsoleta. Porque las actividades que tiene el Estado, esto es importante, el objeto que tiene el Estado ha ido variando. Se han desarrollado nuevas tecnologías de gestión centrales y de apoyo. Y entonces ante la diversidad y ante la especificidad tecnológica, el Estado a veces tuvo que o descentralizar o desconcentrar o delegar. Lo cierto es que la burocracia, que tiende a ser jerárquica, vertical y centralista, tuvo que empezar a descentralizarse y adoptar diversos procesos distintos y procedimientos para esos procesos que se vinculaban a la producción de bienes y servicios públicos cada vez más distintos entre sí. La recaudación tributaria tiene determinadas tecnologías para la fiscalización, para la organización del padrón de contribuyentes, para la recaudación. Se va complejizando el tema de pagos como pagos a cuenta, y así con todas las actividades del Estado, en la idea de poder optimizar, ¿no? Porque un salto tecnológico genera mayor eficiencia, hace alcanzar los mismos objetivos con una utilización más racional de los recursos o de los insumos. Bueno, entonces lo que sucede es que hay tecnologías que son diferentes. Y ahora bien, ¿cuál es la que se incorpora? Bueno, ciertamente hay que ver que siempre la tecnología termina siendo un utilitario respecto del objeto que uno se propone, y también de la impronta cultural, de la tradición que tiene esa administración pública. En algún momento les mencioné, y ahora sí encontré online una traducción de Alejandro Esteves de lo que son las 9 tradiciones en la administración pública, las 9 tradiciones en el mundo. Es una subtradición, digamos, porque encontramos la angloamericana, encontramos la francesa, o ahí la llama napoleónica, la germana, la nórdica, la confucionista china. Hay otra que es más al este, la japonesa, no se llama japonesa, pero es algo así. Hay un derivado, un mix básicamente de la napoleónica y germánica. La germánica es Max Weber, Weber era alemán. Y ahí, bueno, cada una tiene una particularidad que después lo vamos a ver, y hay un apunte que es muy chiquitito, muy práctico para ver, pero siempre entendiendo en que las tradiciones tienen una punta, un origen, un desarrollo y llegan a nuestros días. De la misma manera, algunas tienen una tradición jovesiana, otras tienen una tradición rusoniana. Obviamente la francesa, las europeas continentales, no la insular, tienen una tradición rusoniana. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Pero lo que hay que tener en cuenta es esto de qué tecnología incorporo para mi estado, o sea, para la administración pública de un estado que tiene determinadas características. Espero que me sigan en esta idea. ¿Qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos un estado occidental, hispano-católico, por herencia. Después, bueno, vamos a ver en esta tradición cómo se va desarrollando. La cuestión es que cuando uno quiere implementar alguna reforma sobre el sistema de gestión, administración pública, tiene que hacerlo de manera conteste, es decir, con alguna compatibilidad con la que ya existe. Y si no, cambiamos todo. Todo de cuajo, cosa que es muy difícil, porque, insisto, tiene que ser funcional a la estructura, al valor estructural de la administración pública. Cuando digo estructural, digo la tradición, la cultura, etc.
Bueno, por estas ideas, ¿no? De que yo lo dije más de una vez, si voy a la playa voy con ojota, si voy a la montaña voy con zapato de clavo. Cuando vaya a la playa con zapato de clavo lo voy a pasar mal, y si voy con ojota a la montaña ni les cuento. Bueno, eso tiene que ver, ¿no? Uno es adaptativo a determinadas cuestiones. Y nosotros tenemos un estado que se desarrolla adaptándose a las condiciones que nosotros teníamos. Recuerda que cuando hablamos del elemento de la población, decíamos que había variables objetivas y subjetivas. Bueno, de eso que tiene que ver. Las variables objetivas son esas que tienen que ver con la raza, la religión, la lengua, las tradiciones, etc. Por eso, si yo tengo una manera de gestionar, la manera de controlar tiene que tener determinados... La manera de gestionar tiene que generar determinados puntos de control para que lo pueda controlar. Si yo produzco mi producción, la fracciono en kilos, no puedo pesarlo en libras. No puedo controlar en libras. ¿Cuánto hiciste? 10 kilos, 10 toneladas de harina. Bueno, vaya a ver si en realidad se hicieron 35.000 libras de... Bueno, no, pero me reportan cosas distintas. Y esto que puede parecer un desarrollo abstracto, ustedes fíjense, nosotros tenemos un sistema de control de la gestión pública basado en un modelo de tradición anglosajona. Un modelo de tradición anglosajona que es una auditoría, es una acción concomitante, ex ante y ex post, vinculada a la accountability, y que en realidad generamos con el expediente administrativo. Entonces eso no hay reporte. Nuestra generación de actividades es a través de proceso, pero no tenemos muy definidos los procedimientos en Argentina. Y la auditoría es una auditoría de procedimientos. Entonces es difícil controlar si yo no tengo el benchmarking. El benchmarking o la medida de control. Es difícil controlar sin medida de control. Por eso que los controles en Argentina no son tan eficientes. En este punto de las 9 tradiciones va a explicar el modelo francés, por ejemplo. Nosotros usamos el precolonial en 21 de las 24 provincias, 23 más la ciudad de Buenos Aires. Se sigue utilizando el sistema de tribunales de cuenta. No sé si en algún momento lo dije en este cuatrimestre, que ya estamos todos medio alienados con las cuestiones virtuales, pero bueno, es así. Ahora, ¿a qué vamos con esto de la cuestión burocrática, ¿no? Cuando la cuestión burocrática se vence. La cuestión burocrática básicamente empleada en países europeos, centroeuropeos, América Latina, poco en Estados Unidos. Y en Inglaterra, poco. No es tan burocrático, centralizado, sino que ellos tienen un sistema de agencias y más delegativo. Cosa que se quiso imponer a partir de determinadas épocas, en los 90, más que nada con una doctrina que se llamaba la doctrina o la teoría del buen gobierno. Después de eso también les voy a mandar. El día que yo le mande todo lo que le prometo que le voy a mandar, los voy a tapar no de papeles, pero sí de terabytes y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en esto. Hablamos de la burocracia, y la burocracia tiene una característica determinada que entra... que se deviene obsoleta. Entonces, ¿qué es lo que impera? ¿Por qué se reemplaza la burocracia? Bueno, ahí hay un problema. Hay un problema porque asoma la globalización o la internacionalización, recetas de estos organismos internacionales, el consenso de Washington, por ejemplo, y la imposición de determinadas a nivel global en aquellos países emergentes o en crisis. No lo toma Francia, no lo toma Alemania, no lo toma España, no lo toma Portugal, que tiene que ver con el desarrollo de lo que se conoce como el nuevo gerenciamiento público. Que el modelo gerencialista es un modelo más anglosajón, que se quiere incorporar como una medida salvadora, ¿no? Como un atajo al éxito en otros países, entre ellos Argentina. ¿En qué consiste el New Public Management o el nuevo gerenciamiento público? Bueno, en esto, en centrar la cuestión
en el tema gerencial, de trabajar con presupuesto, se llama presupuesto base cero, no presupuesto en programa, que es como tenemos nosotros. Y en realidad busca los resultados, es una gestión por resultados, una gestión de contrato, se llama el contrato de resultado. Y esto es, la administración pública no puede asegurar una respuesta para el segmento de todas aquellas producciones de bienes y servicios. Bueno, entonces, el nuevo gerenciamiento público lo que prevé es una alta descentralización. Y este va a ser un tema clave, muy delicado, porque cuando hablo de descentralización hay un montón de variantes. Vamos a ver que es una descentralización administrativa, una descentralización política, la diferencia que hay con una desconcentración y con una delegación. Son todos conceptos distintos. Lo que está claro es que no hay más concentración y centralización en términos burocráticos. Bueno, ¿en qué se...? Si la burocracia era una gestión centralista, jerárquica, basada en la norma, por lo tanto centralista y vertical, esta es la dinámica que se quiere cambiar. Entonces este nuevo gerenciamiento público, que propone muchas cosas, entre ellas que decía yo, los resultados, asegurar resultados, se circula como una receta, ¿no? Luego del consenso de Washington, respecto del cual lo que se busca son organizaciones horizontales, no verticales ya, y basada en los procesos. Entonces, ¿qué es un proceso? Ustedes eso lo conocen. Un proceso como ustedes ven en teoría general. ¿Qué es un proceso? Un proceso, podemos decir que es una serie de actividades o tareas. Dice, ustedes en el libro que yo les mandé de Halliburton, tienen una definición ahí por la página 70, más o menos, que dice definición de proceso, y dice textualmente, para no regalar palabras y hacer una pequeña crítica, proceso es una serie de tareas y o actividades desarrolladas en una secuencia lógica y predeterminada que se vinculan entre sí para transformar insumos en productos, bienes o servicios, valiosos para el ciudadano. Bueno, ¿qué es importante y qué no tanto de esto? Bueno, ¿qué es un proceso? El proceso es una serie de tareas y o actividades. Bueno, en realidad los procesos tienen subprocesos y los subprocesos tienen actividades, y las actividades engloban tareas. Por supuesto, si hay algo que es muy sencillo, el mismo proceso, si yo lo que tengo que hacer es poner un sello en una mesa de entrada o dar un número, y ahí se termina el proceso, es muy sencillo, ¿no? Es proceso, subproceso, actividad y tarea, todo junto. Ahora, creo en una oportunidad hice una descripción. Si yo soy el que da turnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recibir el llamado, tengo que llevar una agenda. Hoy todo eso se da de manera programática desde el celular, ¿no? Pero de todas maneras está informatizado todo ese proceso. Es el proceso en el cual en la actividad, por ejemplo, en una mesa de entradas y archivos y salida de las administraciones públicas, bien burocrático. ¿Qué hago? Recibo algo, lo sello, lo archivo alfabéticamente, llevo un registro de todo eso, viene un papel y se lo entrego a determinado ente dentro de la organización o determinada dependencia dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando en ese sentido? Bueno, hay una tarea, es lo mínimo, poner el sello. Otra tarea, ordeno alfabéticamente o numéricamente. Otra tarea, lo archivo. Todas esas tareas hacen a una actividad, que es la actividad de la mesa de entrada y archivo. Que además depende de la secretaría, la subsecretaría o la dirección de trámite o lo que fuera de documentación. Ese es un proceso. Un proceso puede tener su proceso, sus procesos pueden tener actividades y las actividades pueden tener tareas. Tarea es lo más simple para el desarrollo, es la unidad.
Y entonces, esta es la importancia. ¿Por qué basarse en el proceso? Bueno, el proceso que ustedes cuando hacen un flujograma saben, ¿no? Hay un input, son los insumos que ingresan y esa organización los transforma, les agrega valor y tiene un output. Yo le digo cómo hacen un pancho, es una empanada. Ustedes le dan carne picada, le dan discos de empanada, tienen un horno, le dan todos los insumos, la arman, ponen la carne a cocinarse, una sartén, la arman, lo ponen en un horno y finalmente sale. Ahora, entran insumos, el recurso humano también en hacerlo, el gas, etcétera, etcétera. Todo eso interactúa, se llama throughput. Hay un input, un throughput y un output. Evidentemente sale un producto. La cuestión es qué pasó hacia el interior de ese throughput. Bueno, eso pasa a ser clave. En la burocracia eso no importa tanto. Lo que importa es que haya un input y que haya un output, una salida. En una cadena de medios afines, ¿no? En una organización, uno recibe un insumo que puede ser un expediente para iniciarse o ya iniciado, trabajo sobre ese insumo que recibo y sale, ¿no? Mi responsabilidad se termina aplicando la norma sobre ese subproducto que recibo y sale, sin importarme a mí cuál es el destino final de lo que voy a llevar adelante. O sea, no estoy basado en el proceso, estoy basado en la norma. Acá la idea es que los procesos que a veces atraviesan varias dependencias sean el centro de la acción. Y de eso se trata el libro que les pasamos a ustedes. En realidad de lo que se trata es cómo pasar de un modelo burocrático a un modelo horizontal basado en los procesos, que está muy vinculado al New Public Management. No lo reconoce tanto ese libro, pero en realidad es eso, es una gestión por resultados y asegurar los resultados. Tal es así que ustedes van a ver en esa etapa, dice programa carta ciudadana, carta compromiso. La carta compromiso no es otra cosa que un documento de resultados. ¿Qué quiere decir una carta compromiso? Es, yo le voy a asegurar al ciudadano que va a tener su DNI, que es el caso que ponen ahí en el proceso, dentro de 2 meses o dentro de una semana. Yo le voy a garantizar, por ejemplo, la ANSES tiene una carta compromiso, yo les voy a garantizar que la jubilación, la tramitación de la jubilación, no va a durar más de 2 años. Ahora, ¿cómo puedo asegurar un resultado? ¿Cómo puedo decir 2 años, una semana, un mes? Evidentemente, lo que tengo que conocer es cómo se comporta la organización para agregar valor adentro del proceso. Y para eso lo tengo que saber describir, lo tengo que analizar. ¿Ustedes cómo describen un proceso? A través de un flujograma. Bueno, en la administración de carácter más burocrática y en la nuestra particularmente, que es una tradición muy especial, no hay una descripción de todo el procedimiento, y no digo del proceso. El proceso, seguramente proceso hay. Si yo recibo un pedido de jubilación y finalmente esa persona se jubila, es que hubo un proceso que fue exitoso, se llegó al resultado de otorgar el beneficio. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tardó? Y en un caso tardó 6 años, y en el otro tardó 2 años, y el otro tardó 3. ¿Pero por qué es tan disímil? ¿De qué depende? ¿Depende de la habilidad, del arte y del oficio del funcionario que lo reciba? No está sistematizado, por eso dice, en la definición que acabamos de decir, es una sistematización. Hay una sistematización de actividades o tareas. Entonces esa sistematización significa que hay una descripción de lo que sucede dentro del proceso, y la descripción de lo que sucede dentro del proceso es el procedimiento. Si yo puedo medir el procedimiento, lo puedo describir y puedo asegurar cuáles son los tiempos que demora ese procedimiento, cuáles son los tiempos normales, cuáles son los parámetros estandarizados que yo tengo, puedo asegurar que una jubilación va a tardar 2 años, como mucho. 2 años ¿desde cuándo? Desde que ustedes me presenten todos los insumos necesarios.
la declaración jurada, el DNI, todo lo que tengas. Al momento de que ustedes introdujeron todos los insumos, yo les puedo asegurar que dentro de 2 años lo van a tener. ¿Y quién puede decir esto? Es muy sencillo. Bueno, aún hoy en el año 2020, la Administración Pública Nacional, la Administración Pública de la Ciudad tampoco, y las provinciales ni les cuento, no cuentan con procedimientos. Y este es un problema. Fíjense, este modelo que yo digo es un modelo de gerenciamiento, no burocrático, que está más vinculado a una cultura anglosajona o a la tradición anglosajona que a la hispano-católica, no sé si ustedes quieren, de las tradiciones europeas continentales. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el procedimiento? Bueno, el procedimiento sirve para estandarizar qué tiene que hacer uno y qué tiene que hacer el otro. Ahora, volcado, ¿no?, en el resultado. Volcado en el resultado. No en el que lo tengo que hacer y ya cumplí porque la norma me dijo que tenía que poner 3 sellos, ¿no? Y hay una cosa importante que dice la definición: agregar valor, o sea, que sea un producto valioso para el ciudadano. Si yo tengo una administración pública que hace cosas que no sirven para nada, bueno, eso hay que eliminarlo, no sirve para nada. Yo le agrego valor. ¿Dónde se agrega el valor? En el proceso, en el medio del proceso. Bueno, hay una descripción en el material que ustedes tienen que habla de cómo se lleva adelante el trabajo dentro de un proceso, o más que nada en la reingeniería. ¿Por qué se llama Manual para la Reingeniería de Procesos? Bueno, porque está en claro que siempre hay procesos, no siempre los hubo. Si hay un resultado final es porque hubo un proceso. El problema es que si no tiene procedimientos o no podemos medir la sistematicidad esa, cómo funciona hacia el interior del proceso, nunca podemos saber nuestro grado de eficiencia y nunca vamos a poder mejorarnos, porque no tenemos el alto de la vara. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita poder medir ese proceso. Y en parte esto tiene que ver con el concepto de la calidad. ¿Qué es la calidad? Bueno, hoy en día la calidad no está volcada en el producto, sino está volcada en el procedimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se certifica calidad? Que tranquilamente se puede certificar calidad en el sector público. Alguna vez me ha tocado hacerlo, hace 15 años más o menos, con las normas ISO. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la calidad sale de la satisfacción del usuario. Esto quiere decir, si ustedes son auditores, ¿quién es el usuario de sus informes de auditoría? El directorio. En nuestro caso, un ministro. Entonces hay que preguntarle: mire, señor ministro, nosotros hacemos este tipo de informe de auditoría, con observaciones, con limitaciones al alcance, con recomendaciones. ¿Qué le parece? ¿Esto le sirve? Le adosamos un informe ejecutivo. Y dice: sí, yo estoy muy satisfecho con esto. Bueno, a partir de eso, nosotros tenemos que descomponer ese proceso, de analizar ese proceso, y el análisis significa la descomposición de todos los elementos que integran algo. Hago la descomposición y hago una descripción. Eso se llama la estandarización. Hago la descripción sistemática de todo ese procedimiento. Porque eso significa que si al resultado de ese producto hubo una satisfacción, yo debería, si repito estandarizadamente siempre el mismo procedimiento, debería llegar al mismo resultado. Ustedes habrán ido a comer alguna vez a una cadena de hamburguesería, no sé, McDonald's, ¿no?, por ejemplo. Entonces, McDonald's, ¿qué es lo que les pide? Bueno, que siempre la hamburguesa tenga el mismo sabor. ¿Y cómo se logra el mismo sabor? Bueno, las hamburguesas pesan lo mismo, siempre. Se hacen con el mismo corte de vaca. No sé si la nalga, el lomo, no sé con qué lo harán, no creo que lomo. Las papas fritas se cortan de determinada manera. Hay un proveedor de papas fritas que le exigen que la papa frita tenga de determinada manera. Ustedes habrán escuchado que las ponen en el aceite y al rato suena pi, 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 y salen corriendo, se dan codazos las chicas, los chicos, y sacan las papas fritas. Bueno, eso quiere decir que las papas fritas deben freírse. Deben freírse obviamente a 100 grados durante 35 segundos, no sé, lo que fuera. Si siempre repetimos el procedimiento, siempre vamos a llegar al mismo sabor. Y esto con cualquier otra cosa.
tengo una lapicera, digo, a mí me gustan estas lapiceras, ¿seguro? Bueno, entonces ¿qué hacemos? La descomponemos, la mandaremos al INTI o un ingeniero industrial y nos dirá, bueno, esto tiene un plástico de impacto tal, de tantos micrones, etcétera, etcétera. Y la tinta es ferrosa de no sé cuánto, un químico que haga el análisis de las tintas, etcétera, etcétera. Si yo utilizo siempre los mismos insumos, en las mismas cantidades, con una misma tecnología, como se suelen decir los industriales, ante las mismas condiciones de temperatura, presión y no sé cuánta coma, el resultado tiene que ser siempre el mismo. El resultado debe ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué hago? Debo basar la gestión en los procesos. Y para poder asegurarme el resultado, debo medir, debo hacer una sistematicidad, tengo que desarrollar el sistema de lo que sucede adentro del proceso, porque eso es lo que le agrega el valor. Entonces, si esa es la centralidad, acá la cuestión es, ¿qué pasa si yo tengo una organización burocrática? ¿Cómo paso a una organización basada en los procesos, más horizontal? Bueno, lo tengo que hacer a través de la reingeniería de procesos. ¿Esto qué quiere decir? Es, como los procesos, ya hemos dicho, existen siempre, tengo que identificar cuáles son los procesos más importantes de la organización. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace a través de lo que se conoce como un mapeo de procesos. Ahí les pone el ejemplo de los DNI, ¿no? Entonces, creo que no sé si de la dirección de las personas, el registro nacional de las personas, que seguramente hará otras cosas además de hacer un DNI. Registrará nacimientos, no sé, bueno, pero tal vez yo pueda identificar cuáles son los procesos, cuáles son los productos que salen de un proceso, o si hay subproductos, hay productos y subproductos que salen de un mismo proceso. El tema es que yo los tengo que identificar. Identifico cuál es el proceso principal, y a partir de ese proceso principal yo empiezo a generar los otros cambios. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace a través de un sistema que es muy reflexivo, en el cual el mismo libro que ustedes tienen, hacia el final, establecen todas esas tecnologías de apoyo para la reingeniería de procesos. Habla de un dueño del proceso o el jefe del proceso. Esto tiene que ver si vamos a modificar el sistema de compras. Bueno, tendrá que estar el señor de compras, tendrá que estar el señor del gerente de producción, si es una empresa, ¿no? Tendrá que estar el director de legales, ya no de manera burocrática, sino todos integrados en el proceso. Por eso, el proceso atraviesa. Uno puede tener un organigrama departamentalizado, ¿no? A los efectos disciplinarios, orgánico, burocrático, siempre hay un residuo burocrático, pero a la hora de ponerse a trabajar sobre un producto o servicio que se le otorga al ciudadano con mayor valor, la idea es hacerlo a través de un proceso donde participen todos los actores y uno va a tener una preponderancia. Si se trata de un tema de recursos humanos, será el director de recursos humanos, participará el de legales, participará el tesorero, el director administrativo, no sé, el que fuera, o el director de capacitación. Pero bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, esas son herramientas que ustedes las traen de otras materias, se las refiero rápidamente, están ahí explicadas, pero lo primero sugerido siempre es el famoso brainstorming, una tormenta de ideas. Participan todos de cómo mejorar ese proceso. Hay que saber conducir, ¿no? Una tormenta de ideas, que es más o menos algo como el focus group, ¿no? Donde todos opinan sobre un tema, hay que saber conducir, hay que saber poner el tema arriba de la mesa. Y cada uno de los actores va haciendo alguna sugerencia, alguna crítica, o reforzando o defendiendo alguna parte, un componente, una actividad, una tarea de ese proceso. Y la segunda etapa que sigue el brainstorming es lo que se llama el diagrama de afinidades. Dice, uno propone mejoras en la informatización, el otro propone mejor clima laboral, de amistad, el otro propone, no sé, cambiar los horarios, y el otro también propuso cambiar los horarios. Entonces hacemos la afinidad de acá el problema son los horarios, o el régimen laboral. Otro dice acá el problema es informático. Hay 5 que sostienen que el problema es informático. Bueno, ese es el diagrama de afinidades que se va haciendo
por cada una de las preferencias. Y a partir de eso después hay una cosa que se llama el histograma, ¿no? O el árbol de las soluciones, un benchmarking, que es un tablero de control, que es como a partir de todas estas alarmas que se van generando dentro de la organización se puede decir, bueno, hemos llegado a una nueva estandarización, esto es lo que satisface a la dirección de la organización y tenemos que generar un sistema de mejora continua. Por esto la idea de armar un tablero de control, un benchmarking o alguna de estas cosas. Bueno, en síntesis, usted tiene ahí un libro, el de Halliburton, que explica, yo sugiero, no sé si es página 70, donde se fijan en el índice, ahí lo esencial es ver que es un proceso, ustedes ya lo saben que es un proceso, qué significa el valor agregado y por qué una acción del Estado tiene que valer un valor agregado para el ciudadano. Y después, bueno, van a ver todas estas cosas, que es una actividad, que es una tarea, que es un proceso, cómo se genera el mapeo de procesos, cómo se elige el proceso principal, etcétera, etcétera. Bueno, cortamos con esta cuestión vinculada al tema del proceso, que es muy técnico. Por ahí es a lo que a ustedes más les importa, y vamos a pasar al tema de las tradiciones en la administración pública.